Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Los acuerdos están dados y esta tarde, según el empresario Roberto Contreras, ya se ha definido que será hasta el próximo lunes que tanto su hermano Rolando Contreras como el vicealcalde electo Omar Mengíbar interpondrán sus renuncias, descartando así algunas dudas en cuanto a que Mengíbar no lo haría. Él se comunicó conmigo, está positivo por COVID y hemos llegado a un acuerdo que el día lunes, cuando ya mi hermano esté negativo también, porque resulta ser que acaba de dar positivo mi hermano Rolando Contreras por COVID-19, podamos ir a Tegucigalpa y presentar las dos renuncias simultáneas, tanto la de mi hermano Rolando Contreras, que es legalmente electo como alcalde de San Pedro Sula, y también el abogado Omar Mengíbar, cumpliendo de esta forma el pacto que hicimos con el presidente Zelaya, y así ya se pueden restablecer las posiciones en las cuales ya nos dan el nombramiento a nosotros como alcaldes de San Pedro Sula. Según Contreras, el coronavirus ha afectado a varios de los funcionarios electos, lo que retrasará no solo las renuncias de su hermano y Mengíbar, también el inicio del proceso de transición que se tenía programado para este miércoles en la alcaldía, pero que no será un obstáculo, indica, para que sea él quien asuma el próximo 25 de enero. Pero gran parte del equipo nuestro está positivo por COVID-19 y hemos pedido al actual alcalde saliente, don Armando Calidonio, la suspensión del acto, y con esto prácticamente no haremos la comisión de transición, igual que no lo va a hacer el gobierno central, sino que vamos a entrar directamente a las posiciones de personal, a 13 gerencias que tiene la municipalidad, presentando a nuestro equipo para que de una sola vez sea integrado y se haga lo que es el proceso de inducción, cada quien en su puesto. ¿Esto sería el 26 entonces? Sí, estamos hablando del 26, el 25 tomamos posesión, el 26 entramos y el... A criterio de la diputada electa Fátima Mena, lo importante es asegurar que la unidad de la alianza se mantenga, al igual que honrar los acuerdos. Entonces yo creo que estoy segura que don Roberto va a presidir esta ciudad, que va a construir los acuerdos y consensos necesarios con Omar, con Julio Montesi, para poder asegurar una buena agenda para la ciudad de San Pedro Sula. Aunque en política nunca se sabe, según este representante de la sociedad civil, que considera que lo importante es el beneficio de la ciudad, hoy con más población en los denominados cinturones de miseria debido a la falta de empleo. Ya tenemos más de 25,000 familias viviendo en una condición de pobreza en los bordos. Justamente tenemos ya una propuesta planteada para la comisión de transición del nuevo gobierno municipal para que podamos voltear los ojos a los cinturones de miseria que tiene San Pedro Sula. Según Contreras, desde que se dio la unidad de coalición, el acuerdo establece un porcentaje con el cual el Partido Salvador de Honduras pasa a tomar un 30% del gobierno local con su personal calificado. Igual porcentaje corresponde a Libre, mientras su movimiento independiente con un 40%. Buenos días a todos, buenos días a todos. Y aquí están los dos protagonistas de la noticia esta mañana en Frente a Frente. Roberto Contreras y Omar Mengíbar. Aquí los tenemos. A Omar, muchas gracias por aceptar la invitación, porque entendemos que padece la COVID-19 y como, aunque a uno no se haya contagiado de ese virus, sabe por la lectura y por los testimonios todas las secuelas que deja, y Omar tiene el virus, pues no podemos más que agradecerle porque se levanta a rendirnos cuenta, porque estas comparecencias es una rendición de cuentas ante los hondureños. Y desde luego a Roberto Contreras, que está en los estudios de Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula. Así que bienvenidos. Miren, lo que menos esperé yo es un frente a frente de Omar Mengíbar y Roberto Contreras. Ya entiende el mensaje, Omar, porque aquí estuvieron los dos hace algunos meses defendiendo una causa. Entonces, en los últimos días dije yo, hombre,
sinceramente el mundo está a punto de terminarse. No entendería yo una discrepancia fuerte, insalvable de Omar Mengíbar con Roberto Contreras. El hecho es que el tema se convirtió en dos frentes, pero hoy trataremos, porque está Omar, de indagar realmente qué es lo que ha pasado. Porque este es un caso, inclusive para los expertos, poco entendible. Cómo es que el hermano de Roberto, Rolando, fue el que participó, Omar como vicealcalde, pero ahora renunciarán ambos para que Roberto se convierta en el alcalde, hasta gente con mucha experiencia. Hoy estaba leyendo, si mal no recuerdo, una pildorita que decía cómo van a resolver eso, y trataremos de que nos lo expliquen hoy los protagonistas de esta noticia. Y esta es la pregunta, una pregunta sencilla pero que resume todo, y que después de 2 horas, estoy seguro, sabremos todos los detalles y cómo se va a dilucidar esto que aparentemente es un conflicto. No sé si lo sea, pero aparentemente lo es. Vivian Montoya, buenos días. Muy buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. De inmediato damos lectura a la pregunta que tendremos en el programa esta mañana para que toda la audiencia pueda comenzar a interactuar con nosotros a través de las redes sociales de Frente a Frente, en donde nos puede encontrar como Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Y la pregunta de hoy es, ¿renunciará Mengíbar? Envíenos sus respuestas para que así nosotros le demos lectura en el trayecto del programa. Continuamos con más de Frente a Frente. ¿Solo 2 palabras? Solo 2 palabras. ¿Renunciará Mengíbar? Qué pregunta tan fácil la de hoy. Y se pone seria Vivian Montoya. No, suficiente para que el programa continúe. Suficiente las palabras en esa pregunta. ¿Renunciará Mengíbar? Bueno, pero comencemos recordando a toda la gente que no entiende este asunto, qué es lo que ha pasado con la alcaldía de San Pedro Sula, los pormenores de esto. Que Roberto Contreras, quien será posiblemente el futuro alcalde de San Pedro Sula, el hombre que suceda a Armando Calidonio en esta importante alcaldía del país, que es bueno que esta importante alcaldía esté bien, es bueno que esté bien San Pedro Sula, es bueno que esté bien el Valle del Sula, porque está bien Honduras. Si esta región aporta el mayor Producto Interno Bruto del país, por lo tanto, su municipalidad, su alcalde, los regidores deben trabajar en función de crear condiciones para que esta importante ciudad de Honduras tenga ese rol histórico de generarle riqueza a Honduras. Roberto, hay mucha gente que de repente ni sabe cuál ha sido el problema, el origen de todo esto. Valdría la pena resumirlo aquí en Frente a Frente al inicio del programa. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato, buenos días a todos los televidentes del Frente a Frente. Les saludo desde San Pedro Sula, de la hermosa colonia Tara. Saludos a nuestro amigo, el abogado Omar Mengíbar, nuestro vicealcalde electo. Espero ya esté recuperándose del COVID-19, y también pues decirle que mi hermano quedó contagiado el viernes que fuimos a recoger las credenciales allá en Tegucigalpa, pero está igual que usted, con síntomas leves. Lo cierto, Renato, es que nosotros no estaríamos en todo este entuerto, que no representa que estamos sacando los tambores de guerra, al contrario, estamos tocando las campanas de la paz. Aquí lo que estamos nosotros es calmando las aguas y haciéndole ver a todas las personas que este es un proceso en el cual nos metió prácticamente el CNE al interpretar de una manera absurda la ley electoral, en la cual el miércoles 3 de noviembre nos coartaron nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos de poder participar en una papeleta en la unidad de coalición representando al PSH, al PINU y al Partido Libertad y Refundación. Al negarnos esto, nos orillaron a buscar prácticamente una alternativa en la cual surgió la fotografía de mi hermano, y estuvimos de acuerdo, tanto presidente Zelaya
el abogado Omar Mengíbar, Salvador Nasralla, Pedro Barquero y su servidor, que íbamos a proceder a inscribir a mi hermano con la condición que después de que se diera la declaratoria de parte del CNE como ganador, si así lo fuera, en el proceso de las elecciones del 28 de noviembre, se iba a proceder a presentar las renuncias tanto de mi hermano Rolando Contreras y también del abogado Omar Mengíbar, para que al vacar estas dos posiciones fuera el coordinador de el movimiento de la unidad de coalición quien nombrase a Roberto Contreras como alcalde de San Pedro Sula y a su discreción el vicealcalde que ellos establecerían. Esa es básicamente la génesis, y nosotros hemos estado pues los últimos 2 o 3 días conversando con el abogado Mengíbar que el tiempo para presentar la renuncia se nos agota. ¿Por qué razón? Porque aquí están involucradas muchas familias. Está involucrada mi familia, porque me dice mi esposa que ella siente como que yo fui a la universidad a estudiar ingeniería y que ahora que me van a entregar el título se lo van a dar a mi hermano. Y hemos trabajado cerca de 20 años acariciando este sueño de alcanzar la alcaldía de San Pedro Sula, y es por eso pues que ya estamos prácticamente de acuerdo con el abogado Omar Mengíbar para ir el día lunes a Tegucigalpa a presentar ambas renuncias simultáneas ante el CNE y de esa forma pues poder nombrarme como alcalde de San Pedro Sula y el vicealcalde a discreción del presidente Zelaya. Esa es básicamente la génesis. Y solo faltó un elemento, la gente se preguntará, y por eso lo voy a decir, y si no lo interpreté correctamente pues ustedes corríjanme. Pero como la ley dice que si renuncia, en este caso el candidato a alcalde, el vicealcalde es el que llena ese vacío, también por eso tiene que renunciar Omar Mengíbar, para que Roberto Contreras se convierta en el alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. Por eso que tiene que renunciar Omar Mengíbar, porque si no lo hace, él se convierte en el alcalde de San Pedro Sula, al presentar la renuncia a Rolando Contreras. Pero para que Roberto sea el alcalde, tiene que renunciar Omar también. Bueno, Omar, me imagino que ha pasado ahí una convalecencia pegado a su chat y respondiéndole a amigos. ¿Cómo es ese asunto de la renuncia de Mengíbar? Tal como lo plantea Roberto, todo está ya consensuado para que vengan a Tegucigalpa y se haga y se materialice los acuerdos a que ustedes llegaron para que Roberto se convierta próximamente en el alcalde de San Pedro Sula. Buenos días, Omar. Buenos días, Renato. Gracias por este espacio. Un saludo a don Roberto. Un saludo desde luego a los sanpedranos y sanpedranas y a todo el país que está pendiente siempre de este programa. Tengo una desventaja, Renato, yo no tengo video, no lo estoy viendo a ustedes. Me toca adivinar. Pero el mimito de siempre, Omar, un poquito más gordito por todos los nacatamales de diciembre. Pero el mimito. Así que yo creo que sí. Correcto, así Renato, es. Mire, yo quiero comenzar diciendo que hay que darle certeza al pueblo sanpedrano de que Roberto Contreras va a ser el alcalde de San Pedro Sula. Yo lo he reiterado cada vez que tengo la ocasión de hacerlo, porque tengo que decir, Renato, que yo soy un hombre de convicciones democráticas. Soy un hombre de vocación democrática. Yo tengo claro, Renato, que el pueblo de San Pedro Sula, pese a que la fotografía que aparecía en la papeleta del voto para la alcaldía municipal de San Pedro Sula, el pueblo de San Pedro Sula votó para que Roberto Contreras fuera el alcalde. Porque yo aquí quiero hacer también una aclaración. La gente fue a votar conscientemente y de manera informada. Sabía que el voto para Rolando Contreras era un voto para que Roberto Contreras fuera el alcalde. Eso se lo dijimos siempre, o sea, aquí no se le engañó a la población estuvo enterada siempre, además siguió paso a paso todo el proceso que nosotros evacuamos para participar en este proceso electoral, y siempre tuvo claridad el pueblo de San Pedro Sula que votar por Rolando Contreras era votar por Roberto Contreras. De hecho, teníamos un eslogan que así lo decía. De modo que
tenemos esa claridad, que la gente votó para que Roberto Contreras fuera el alcalde y eso lo vamos a respetar y lo vamos a defender incluso, porque así es. Y tengo que decir también que yo creo, sin quizás pecar de falto de modestia, que el principal activo que yo tengo, Renato, no es quizás mis capacidades intelectuales, que a lo mejor podrán ser muy limitadas, tampoco mis atributos físicos, aunque podría no quejarme, pero no son esas mis principales cualidades. Yo quiero dejar claro aquí, Renato, que lo que más cuido yo, porque es lo que me da valor, creo yo, es mi catadura moral. Y si yo di mi palabra, y si yo hice un pacto con don Roberto y con quien haya estado de testigo ahí, porque el pacto es entre don Roberto Contreras y Omar Mengíbar, pese a que ahí estuvo Manuel Zelaya, que estuvo Pedro Barquero, y estuvieron otras personas, Salvador Narrala. El pacto es entre él y yo. Y estas personas, en el caso del presidente Zelaya, fue un facilitador, por supuesto que sí. Además, es el coordinador general del partido y este tipo de alianzas tienen que ser autorizadas por la autoridad central del partido. Y por eso tuvo participación. Pero yo soy el que hizo el pacto con don Roberto Contreras y por supuesto que lo voy a cumplir. Y por eso fíjense que yo se lo tengo que decir a don Roberto aquí. Sinceramente he sido extrañamente sorprendido cuando el día de ayer y anteayer vi una campaña desatada en el que se dejaba sugerida la idea de que yo no quería cumplir. Yo honestamente quiero decir, al menos no me he percatado yo de haber dado siquiera una mínima señal de que eso no va a ser así. Pero yo quiero decir que este asunto, por supuesto, tiene unas implicaciones jurídicas y es dentro del marco de la ley que se tiene que resolver, pero tiene una esencia fundamentalmente de carácter político. Entonces, aquí se da una combinación de elementos políticos y jurídicos que tenemos que atenderlos y, desde luego, la respuesta, la solución que le tenemos que dar tiene que ser acordada, tiene que ser conversada y tiene que ser consensuada. Entonces sucede, Renato, que como dije al principio, en el caso de don Roberto, pues a la población siempre le dijimos que don Rolando Contreras estaba simplemente como guardando el lugar de don Roberto para que fuera este último el que se convirtiera en alcalde. Y siempre dijimos, votar por Rolando es votar por Roberto. En el caso mío, eso no lo informamos, no lo comunicamos, porque quizás hay que atender al origen de la situación. Mire, cuando nosotros postulamos a don Roberto Contreras como el cabeza, para encabezar esta unidad que forjamos entre tres fuerzas políticas, el Partido Libre, Partido Salvador de Honduras y el Movimiento Independiente de don Roberto Contreras, y decidimos que fuera don Roberto quien encabezara esta unidad, este esfuerzo de unidad. Y cuando lo decidimos, por supuesto, nosotros analizamos todas las aristas jurídicas que implicaba esto y no encontramos obstáculo alguno para que don Roberto fuera inscrito como nuestro candidato. No había obstáculo jurídico. Y el principal sustento, una vez lo expusimos en su programa, fue que él, antes de ser nuestro candidato, era un candidato independiente, para cuya inscripción era necesario que hubiese acreditado ante el CNE, mediante una constancia emitida por este mismo órgano, que él no había participado en un proceso electoral. Y el CNE le dio esa constancia y por eso lo inscribió como candidato independiente. Pero ya cuando lo fuimos a inscribir o pretender inscribir como nuestro candidato, el CNE, contradiciendo su propia resolución, le negó la inscripción. Aquí claramente nos damos cuenta entonces que se trata de un asunto de carácter político, que es una decisión política y no jurídica. Y aquí sí yo creo que cometimos la falencia, incurrimos en una falencia en el sentido de no haber considerado los aspectos políticos, sino que nos centramos únicamente en los aspectos jurídicos y no encontramos obstáculos para que fuera inscrito. Esto nos agarró de sorpresa, por supuesto, y tuvimos que recurrir a este mecanismo de emergencia en el sentido de que fuera don Rolando quien cubriera el puesto ahí.
Y esto supone entonces que tiene que renunciar don Rolando para que don Roberto pudiera ser el alcalde. Pero como usted lo mencionó, Renato, la ley establece que si renuncia el alcalde es sustituido por disposición de la ley por el vicealcalde. Y es a quien sustituye el partido, claro, o propone el partido para ser sustituido por Gobernación y Justicia. Pero bueno, teníamos que salir de esta situación y dijimos, bueno, entonces le toca renunciar a don Rolando y a Omar Mengíbar, que es el vicealcalde. Situación que no estaba prevista desde inicio. Y así va a ser, Renato, así va a ser. Yo quiero reiterar esto, así será. Sin embargo, es legítimo el interés del partido y es legítimo el interés de la base. Fíjese, antes de comenzar el programa estaba leyendo un tuit en el que un ciudadano me dice, ¿cómo es eso, Omar Mengíbar, que usted va a renunciar? Eso no lo teníamos informado nosotros, no lo sabíamos. Nosotros votamos para que usted fuera el vicealcalde, ¿y cómo es eso que va a renunciar ahora? Entonces yo lo que quiero transmitir con esto, Renato, es que hay un elemento de carácter político que igualmente lo tenemos que resolver. Afortunadamente, la ley es una especie de elástico, esto siempre lo ilustro de esta manera, es una especie de elástico al que usted lo estira y mientras más estira, más posibilidades de solución caben. Por supuesto, no puede estirarse de manera infinita, tiene sus límites la ley, ¿verdad? Y yo quiero darle la certeza a la población de que dentro de esa elasticidad que permite la ley está la posibilidad, y eso es lo que nos vamos a asegurar, Renato, para respetar la voluntad de los ciudadanos sanpedranos y sanpedranas de que yo me voy a quedar de vicealcalde, no de alcalde, ¿verdad? Voy a renunciar, pero aún renunciando, yo quiero darle la tranquilidad a nuestra base, yo quiero darle la tranquilidad a la gente que se entusiasma con la idea, y lo digo con humildad, de que yo sea el vicealcalde, y le quiero dar la seguridad de que así será, que lo vamos a hacer dentro de la ley, y dentro de la ley don Roberto Contreras será el alcalde y Omar Mengíbar el vicealcalde, y de que eso no quede ninguna duda, ni a don Roberto, ni a la gente que sigue a don Roberto, ni a la población de San Pedro Sula, que ansía un cambio y que tiene la esperanza de que juntos don Roberto, Julio Montesi y Omar Mengíbar puedan impulsar ese cambio que necesita San Pedro Sula. Profundíceme eso, porque usted sabe que como los mensajes en televisión son fugaces, que esa es una característica, contrario al papel o a los medios digitales, donde uno si no entendió un párrafo lo lee, lo relee hasta que lo entiende. Pero en los medios así electrónicos el mensaje fugaz, si uno no captó, no lo interpretó cuando se dijo, pues queda preguntando, ¿qué dijo? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que quiso decir? Usted va a renunciar a la vicealcaldía, pero que tenga la certeza, San Pedro Sula, que usted va a ser el vicealcalde de la municipalidad de San Pedro Sula. Explíquenoslo, por favor, otra vez para que comprenda bien la gente. Correcto, mire, acuérdese que si renuncia el alcalde, pues la ley ya dispone que debe ser sustituido por el vicealcalde. Correcto. Y es al vicealcalde que el partido al que pertenece o quien postuló al vicealcalde tiene la potestad de proponer ante gobernación al sustituto. Sí. ¿Verdad? Pero en ese caso, entonces don Roberto ya no sería el alcalde, sino que sería yo. Sí. Y sería una cadena infinita de renuncias de alcalde para que el vicealcalde lo sustituya. Pero entonces la única posibilidad de que el partido nomine a don Roberto como alcalde es que simultáneamente renuncie el alcalde y el vicealcalde. En ese caso, la autoridad partidaria nomina a los dos. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, esta es una de las posibilidades, es que incluso renunciando yo, nada impide que el partido me vuelva a postular, claro, me vuelva a proponer, claro, como vicealcalde, ¿verdad? Claro. Y le hago mención de una posibilidad. Entonces, basada en esas posibilidades que permite la ley, esos espacios que da la ley dentro de su elasticidad, es que yo quiero darle tranquilidad también a la gente, sobre todo a la base de mi partido, de que yo voy a ser el vicealcalde y don Roberto va a ser el alcalde.
Y en eso está claro, Roberto Contreras, que Libre no va a proponer para vicealcalde otra persona, sino que será el partido de Mengíbar que lo proponga como vicealcalde de San Pedro Sula. Roberto. Bueno, yo creo que ahí sí ya entramos en alguna pequeña discordia, Renato. ¿Por qué razón? Porque la ley no está diciéndonos en algún momento que usted medio renuncia. O usted renuncia o no renuncia, pero no existe una media renuncia. Y yo también quiero decirle a mi amigo el abogado Mengíbar que fueron esas mismas declaraciones que usted me dio el día sábado, que hablé con usted, que estaba mal de su garganta, y usted me hizo el mismo escenario, me explicó el mismo escenario en el cual usted dice que puede permanecer siempre como vicealcalde. Ahí sí me gustaría, Renato, que de repente un togado nos informara, porque según la ley del Consejo Nacional Electoral y la ley de municipalidades prácticamente en la misma, donde dice que si vacare el alcalde, el vicealcalde lo va a suplantar en su puesto, tomará esa plaza, pero si renunciaren los dos, será la autoridad partidaria quien va a nombrar alcalde y vicealcalde. Entonces, la parte que yo no entiendo, abogado Mengíbar, es la siguiente. Si nosotros nos vamos al escenario que usted plantea, tendríamos que ir a una ley de municipalidades, posiblemente, y esperar a que el gobierno entrante, doña Xiomara Castro, presidenta electa por todos nosotros los hondureños, nombrara el gobernador político o el ministro de Gobernación, y que pasaran allá las renuncias y ahí tomaran la determinación de cómo se nombraría usted nuevamente como vicealcalde, porque aquí ya lo que estamos viendo es la posición de un partido político versus una candidatura independiente que era la nuestra. Pero yo quiero resolver este asunto antes de la toma de posesión. ¿Por qué razón? Porque mi hermano no está dispuesto a ir a recibir esa banda, ni a recibir el bastón de mando de la ciudad, porque el acuerdo que nosotros hicimos en Tegucigalpa es que una vez que fuéramos electos, si así lo proponía y así lo decidía el electorado, ambos renunciaríamos y que usted pasaría a tomar un puesto como ministro de Gobernación, que fue lo que ofreció el presidente Zelaya en ese momento. Bajo ese acuerdo de caballeros, nosotros procedimos a poner la fotografía de mi hermano y mi hermano estuvo de acuerdo. Ahora los escenarios están cambiando, porque no sé cómo sería esta media renuncia de que si usted renuncia a vicealcalde, pueden volverlo a nombrar vicealcalde. Eso no lo sé porque en la ley no está explicado eso y no sé en qué forma tendría que estirar la ley yo para que las dos figuras entraran. Pero nosotros teníamos planeado ir el día de ahora a Tegucigalpa a presentar esa renuncia y que sea Libertad y Refundación, bajo la bandera que hicimos la unidad de coalición, que decida este asunto político. ¿Por qué razón? Porque nosotros hicimos un pacto de caballeros en Tegucigalpa y mi hermano y yo lo vamos a ir a cumplir a Tegucigalpa. Entonces, ahí es donde quisiera que usted le pudiera explicar al pueblo hondureño, especialmente al pueblo sanpedrano, cómo es que podría quedar usted de vicealcalde, quién no aceptaría las renuncias y cómo lo podrían nombrar nuevamente, porque con los incipientes conocimientos legales que tengo yo, no lo puedo analizar así. Pero sí le pido que resolvamos este asunto antes de la toma de posesión. ¿Por qué razón? Número uno, mi hermano no quiere tomar la banda ni tomar el bastón. Mi familia no está de acuerdo tampoco que yo participe porque sería prácticamente como un engaño. O sea, esto es como que yo estudie ingeniería y cuando ya no llegue a ingeniería le den el título a mi hermano o viceversa. En este caso tendrá usted que hablar con las autoridades de Libertad y Refundación a ver cómo analizan esto. Pero yo sí voy a ir a presentar la renuncia y la voy a hacer ante el CNE
porque mi hermano no es alcalde todavía de San Pedro Sula, que está investido en poder. Y él podría, y se va a resolver igual que el caso de Piraera, donde renunció alcalde, vicealcalde, y nombró el Partido Liberal quién era el que lo sustituía y se resolvió el asunto. Yo entiendo perfectamente que usted participó en un proceso eleccionario y salió electo vicealcalde, pero mi hermano salió de alcalde, pero nosotros teníamos un pacto de caballero y lo seguimos sosteniendo. Y en descargo a su honorabilidad, quiero decirle, abogado, recuerde la primera persona que yo mocioné para que me sustituyera, fue usted. Y usted dijo, no estoy de acuerdo. Entonces, en ese momento, yo entiendo, usted es un hombre de altos quilates, usted es un hombre valiosísimo, fiscal de oro, un hombre del cual tengo la más alta estima y también respeto como hombre. Entonces, ahora lo que tendría que ser es, ¿de qué forma se presentan estas renuncias? Y por eso es que yo he presionado, y se lo digo como un caballero, he presionado este escenario a fin de que se presenten estas renuncias y me nombren como alcalde de San Pedro Sula. En el caso suyo, tendrá que ver usted si lo nombran vicealcalde. Para mí sería un honor gobernar con usted. Pero ahora explíqueme usted cómo sería el escenario en que usted permanece todavía de vicealcalde. Si mi hermano renuncia, usted pasa automáticamente a ser alcalde. Yo lo que creo, no me parece que así en público nosotros tengamos que discutir estas cuestiones, ¿verdad? Porque no es adecuado, no es lo correcto, ¿verdad? Yo lo que le quiero dar la seguridad a la gente, a usted, don Roberto, es que el pacto fundamental es que usted sea el alcalde. Ese es el pacto, y usted va a ser el alcalde. No hay ninguna duda sobre eso, don Roberto. Usted va a ser el alcalde, ¿verdad? Lo otro es que yo mencioné esa posibilidad de que aún renunciando el partido me volviera a nominar. Y yo digo que esa es una posibilidad, yo no digo que así va a ser. Hay muchas, fíjense, por ejemplo, recién pasó un caso en Piraera, el Empira, que lo mencionó don Roberto. Pero en Quimistán, Santa Bárbara, sobre todo, es donde creo que murió el alcalde o la alcaldesa, no tengo preciso en este momento, tenía que ser sustituido por el vicealcalde y eso no ocurrió. El partido al que pertenecía el alcalde que murió, lo sustituyó por otra persona y siempre dentro de la ley. O sea, yo vuelvo a insistir en esto, dentro de la ley existen muchas posibilidades. Lo que ocurre es que hay que estudiar y hay que aplicarse. Hay otra situación, yo insisto, aquí no solo elementos jurídicos hay una mezcla también de elementos políticos. Por ejemplo, si se va a presentar la renuncia, tiene que ser simultánea, no puede don Rolando presentarla primero, porque entonces si la presenta él por su lado, ahí sí automáticamente tengo que sustituirlo como alcalde, ¿verdad? La renuncia tiene que ser simultánea. Tenemos que ser los dos al mismo tiempo presentando la renuncia, porque si no va a funcionar. Lo otro es que decía yo que esto tiene elementos de carácter político. Hay que recordar lo que mencioné desde el principio, que el CNE no le aceptó a don Roberto su inscripción como candidato por una razón política, por una decisión de la cúpula del Partido Nacional en acuerdo con la cúpula del Partido Liberal. Por esa razón no se le inscribió, no porque había impedimento legal. Esa misma línea política pudiera prevalecer todavía en el CNE. Si nosotros presentamos la renuncia ante el CNE, probablemente nos van a aceptar la renuncia a Omar Mengíbar y a don Rolando Contreras, pero a la hora de que se proponga a Roberto Contreras para sustituir a Rolando Contreras, es posible que el tribunal, que el CNE diga que no, porque si le negó la inscripción como candidato, si no puede ser candidato desde la lógica de la resolución del CNE, si no puede ser candidato, pues mucho menos podrá ser alcalde, en la lógica del CNE, y sobre todo atendiendo que hay una motivación política en esa decisión del CNE. Tendríamos que asegurarnos que el resultado ante el CNE sería el que buscamos,
y que no nos vayan a sorprender de nuevo. Yo no encontraría una razón por la cual el CNE tuviera que cambiar de posición en este caso, porque además, según mi perspectiva, por supuesto, pudiera estar equivocado, además el CNE pudiera entender que está pretendiendo burlarse de su resolución, que hay una pretensión de burla de la resolución que le negó la inscripción a Roberto Contreras, al pretender ahora inscribirlo ya como alcalde electo. Todas esas consideraciones tenemos que hacerlas de manera serena, con madurez, con sensatez, por el bien de San Pedro Sula, por el éxito del proceso que nosotros hemos iniciado y porque tenemos una deuda enorme con la gente de San Pedro Sula que tiene elevadas expectativas en nosotros, en este trío que conformamos Julio Montesi, Roberto Contreras y Omar Mengíbar. Yo desde luego, es importante aclarar, yo no tengo un capricho, digamos, en el sentido de querer ser vicealcalde o de resolver una situación personal mía. Fíjese que, Renato, don Roberto, que si ese fuera el caso, yo creo que a mí me saldría mucho mejor si me voy al gobierno central, pero yo no ando buscando una solución personal para mí. Yo quiero ser consecuente, quiero ser coherente y quiero honrar moralmente al menos ese compromiso con la gente que votó conmigo, por mí, que votó por don Roberto, que votó por nosotros dos, o por los tres. Yo creo que tenemos esa deuda. Y es ético, me parece, cumplir con esa demanda. Pero, por supuesto, esto lo tenemos que conversar serenamente, con sensatez, pensando en el bienestar de San Pedro Sula y en la mejor solución para todos. Bueno, y los escenarios parecen conducir a una solución sin mayor desgaste de esta problemática. Es decir, renuncia a Rolando Contreras, renuncia a Omar Mengíbar, y si luego Libre le propone a Gobernación que quiere para vicealcalde de San Pedro Sula a Omar Mengíbar, ya lo dijo Roberto Contreras, para él sería un lujazo tener a Omar Mengíbar de vicealcalde. Pero algo que yo no sabía es que en ese acuerdo que condujo justo a este escenario, le dijeron a Mengíbar, por lo que está diciendo Roberto Contreras, que cuando él renunciara tenía listo el cargo de secretario de Estado de Gobernación. Después de la pausa seguimos reflexionando sobre este asunto que tiene escenarios de solución no tan desgastantes como en las últimas 48, 72 horas se ha divulgado. Mi pregunta sería, ¿quiere Roberto Contreras en todo caso? ¿Le gustaría a Roberto Contreras que su vicealcalde fuera Omar Mengíbar? Si lo vuelven a designar para ese cargo después de que presente su renuncia, comencemos por ahí y luego vamos a ir dilucidando todo esto en la medida que transcurre el programa. Y está pasando, está en tunota.com y ahí tenemos un resumen de noticias a esta hora de la mañana. Transitando por el mundo, identifican en Polonia una variante genética que aumenta vulnerabilidad ante el COVID. Chino fue condenado por quemar cableado de internet porque la conexión era muy lenta. Video, encuentran fósil de un ictiosaurio de más de 180 millones de años. De más de 180 millones. Video, un helicóptero se estrella en pleno suburbio de Filadelfia y tripulantes se salvan de milagro. AMLO prioriza integración económica de América como objetivos diplomáticos de su gobierno en 2022. Banco Mundial prevé una desaceleración económica de 2.6 para América Latina en 2022. Y video, Brasil declara estado de emergencia por lluvias en 138 ciudades. Y Brasil está en pleno verano. ¿Qué les parece? Bueno, estas informaciones están disponibles en tunota.com, porque si está pasando, está aquí en tunota.com, ingrese y entérese. Continuamos.
continuamos dándole lectura a la pregunta que tenemos en el programa esta mañana para que los televidentes puedan seguir interactuando con nosotros a través de las redes sociales de Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Y la pregunta es, ¿renunciará Mengíbar? Envíenos sus respuestas para que así le demos lectura en el programa. Seguimos con más de Frente a Frente. Me está preguntando que por qué no le damos lectura. Sí, ya la gente me dice, Renato, hacen la pregunta, dicen que escribamos, que ya van a leer nuestra respuesta y no las leen. Ya las va a leer, Vivian, no se preocupe, ya las va a leer. Que no se preocupe de eso. Bueno, Roberto, ¿y si el partido de Mengíbar, después de que éste renuncie, le propone a Gobernación que sea su vicealcalde? En ese escenario, ¿cómo reacciona usted? Adelante. Como lo dije anteriormente, Renato, para mí sería un honor, desde que conocí al abogado Omar Mengíbar, y de hecho lo conocí en este interín político, yo lo valoro a él como un hombre pues de una alta catadura moral y un hombre de palabra. Para la ciudad de San Pedro Sula, él sería sin lugar a dudas un vicealcalde de lujo. Quisiera retomar dos puntos que el abogado Mengíbar explicó anteriormente, y es el hecho de por qué algunas cosas tienen que decirse en público. Y es que algunas cosas tienen que decirse en público, porque aquí estamos hablando de que 151,000 sanpedranos votaron sobre la fotografía de Rolando Contreras para darle el voto a Roberto Contreras. Por tal razón es importante informar esto, y no es que estamos en un proceso de discusión o querramos dividir las aguas, no. Aquí estamos tratando de aclarar algo al pueblo sanpedrano, porque aquí está en juego el futuro político tanto de Omar Mengíbar como de Roberto Contreras, y de Libertad y Refundación, como del grupo de la candidatura independiente, que fuimos más de 2.800 personas a cuidar estas mesas. Por tal razón es importante aclarar el otro tema. Cuando se presentan las dos renuncias, Libertad y Refundación ya no me está nombrando a mí ante el CNE como candidato a elección popular, me está nombrando como alcalde, conforme a ley. ¿Y qué es lo que me va a pedir el CNE a mí? Me va a pedir 5 requisitos. A ver si cumplo esos 5 requisitos para inscribirme como alcalde de San Pedro Sula. Número 1, no ser del estado seglar. Yo no soy pastor. Número 2, no tener antecedentes criminales. No los tengo. Ser mayor de 18 años. Soy mayor de 18 años. Saber leer y escribir. Sé leer y escribir. Soy vecino del municipio, nacido en San Pedro Sula. Sí lo soy. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el CNE ante las dos renuncias? Simple y sencillamente actuar conforme a, dice la ley, que el coordinador del movimiento político nombrare, ese se va a aceptar. Lo mismo se hizo con el caso de Piradera Lempira. Entonces aquí, abogado, lo único que resta es llevar las dos renuncias y que decida Libertad y Refundación o la unidad de coalición a través del presidente Manuel Zelaya Rosales cómo los va a nombrar. Pero yo sí le puedo anticipar que nosotros vamos a renunciar si usted no presenta la renuncia simultánea. ¿Por qué razón? Porque no vamos a ir a un proceso de toma, ni vamos a entrar en negociaciones, ni en componendas, bajo ningún punto, sobre un quid pro quo. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Este es un programa, este es un proceso en el cual ambos empeñamos la palabra y tenemos que cumplirla. Nosotros lo vamos a hacer. Si no se resuelve, pues ya no sería un asunto de Rolando Contreras ni de Roberto Contreras, porque ambos empeñamos la palabra que esto iba a ser así. ¿En qué tiempo y en qué momento? Nosotros estamos diciendo que antes de la toma de posesión. Estamos retrasando el proceso de transición. Estamos retrasando el nombramiento de los 13 gerentes de la nueva administración municipal de San Pedro Sula. Estamos retrasando la toma de posesión del 25 de enero, en el cual no hay ni siquiera tarjetas y no hemos hecho los actos protocolares.
Entonces, ¿qué debemos esperar, abogado, para que este escenario se dé? Porque aquí es el asunto de que para que se cumpla este pacto de caballeros, tiene que renunciar usted y tiene que renunciar Rolando. No hay otra salida. Yo no miro ningún artículo que diga pero si medio renuncia el abogado Mengíbar o... Esa parte no lo entiendo yo. Pero eso está claro, Roberto. Él dice que va a renunciar. Que el lunes, si mal no recuerdo yo, dijo, yo renunciaré el lunes. Ahora, Roberto, la cuestión es si el partido de Omar lo propone nuevamente como vicealcalde. Usted dice, yo lo recibo bien, sería un lujazo. Mire, me están diciendo de San Pedro Sula que el acuerdo, claro que sí, que el acuerdo entre ustedes, eso es lo que me dicen desde San Pedro Sula. Y cuando yo les digo, me lo dicen de San Pedro Sula, me lo dice gente responsable. Uno trata de cultivar buenas fuentes responsables. Que el acuerdo de ustedes fue 50 y 50. Que en cuanto a la distribución de cargos dentro de la corporación, aunque a Roberto yo le escuché un porcentaje diferente al inicio del programa, pero desde San Pedro Sula me dicen, Renato, el acuerdo personal entre ellos fue 50 y 50, me dicen. Y bueno, yo ya soy un hombre de más de 40 años en esto y me pregunto, ¿no será ese el problema que hay de por medio? ¿Qué mejor que decirlo hoy? No, Renato, en lo absoluto, qué bien que toque el tema usted y qué bien que lo podemos aclarar. ¿Y el PSH? ¿Qué representa Salvador Narrala? Representó cerca de un 40% de la intención de voto que tuvimos nosotros. Julio Montesi debe ser considerado en el gobierno. Por tal razón, pero yo no voy a entrar en un proceso aquí de repartición de puestos de trabajo, porque aquí creo que lo más importante es la decisión de si se va a renunciar y cuándo. Entonces yo lo único que necesito, Renato, en este asunto es que el abogado diga, sí, el lunes renunciamos, eso es todo. Y yo no tengo nada que continuar con esto respecto a si yo dudo de la honorabilidad del abogado Mengíbar o si está dudando, o de otras Roberto. personas. En lo Con todo respeto, me parece que sí está dudando. Sí, no. O sea, me parece que bueno, sí, don Roberto. Entonces solo demos la fecha, abogado. Con eso estamos bien, demos la fecha. Eso lo tenemos que conversar, don Roberto. Hoy tenemos una reunión después de este programa, ¿verdad? Es correcto, a las 9 de la mañana, pero tenemos que tener una fecha, abogado. Yo repito y reitero, mi posición es que mi hermano no va a recibir la banda ni va a recibir el bastón de mando de San Pedro Sula, no lo va a recibir. Entonces tienen que darse las renuncias antes de la toma de posesión, porque así como su familia lo quiere ver a usted como vicealcalde, también mi familia me quiere ver a mí como alcalde. Pero yo quisiera entender, Renato, y el público que nos ve, y don Roberto, que este asunto de aspirar a la alcaldía no es por una vanidad personal. Yo creo que es por un compromiso con San Pedro Sula. Yo creo que va más allá de eso, don Roberto. Me parece que lo estaríamos reduciendo a no, permítame un segundo. No. Permítame un segundo, abogado. Yo le he demostrado a usted el trabajo, el esfuerzo que hemos hecho por llegar a este punto. A mí no me mueve la vanidad personal, a mí no me mueve un título nobiliario de alcalde, porque prefiero el título de emprendedor y de joven que viene de las entrañas del pueblo y que ha luchado y que ha salido adelante, igual el mismo caso suyo, pero yo el título de alcalde se lo puedo dejar a quien quiera ostentarlo. Yo prefiero el título de emprendedor, abogado, así es que esto no es vanidad, esto es el hecho que también tenemos un mérito, tengo un mérito, he trabajado 20 años, no es mi primera incursión en política, he luchado 20 años por querer alcanzar la alcaldía de San Pedro Sula, ¿y por qué no voy a tener una foto para enseñársela a mis nietos yo? ¿Por qué? De acuerdo, pero Roberto, pero como le dijo Renato, mire, no he mencionado ni una sola vez, ni siquiera lo he insinuado que no voy a renunciar. ¿A usted le parece que he sugerido esa idea?
No, pero pongamos la fecha, por favor, abogado, porque yo soy no va a ser aquí, don cuando va a un Roberto, con juicio todo le dicen respeto tal se lo día, digo, vamos a juicio. No va a ser aquí, don Roberto, tenemos que hablarlo, porque acuérdese que también en esto está implicada la coordinación general del partido, o sea, porque es el partido que también tiene que actuar, ¿me entiende? Entonces tenemos que llegar a un acuerdo también con el presidente Zelaya sobre esto. Tenemos que coordinar el acto. ¿De acuerdo? Entonces, hoy tenemos una reunión, después de este programa nos encontramos y decidimos. ¿Sí? De acuerdo. Sí. Sí. Bueno, Libre no puede negar que la presencia de Roberto Contreras le ayudó a un triunfo rotundo en la ciudad de San Pedro Sula, en la ciudad que más Producto Interno Bruto le genera al país. No cabe la menor duda. Pero como dice el abogado Omar Mengíbar, que la ley, dice, en este tema es tan elástica, pero tan elástica, que lo permite casi todo, que si él renuncia para que Roberto se convierta en el alcalde, ¿qué va a suceder si Libre propone otra vez a Omar Mengíbar para vicealcalde de San Pedro Sula? Y si Roberto dice que es un lujo tenerlo de vicealcalde, no habría ningún problema. Y en cuanto a los porcentajes, miren, me van a disculpar, Omar, ¿hay algún acuerdo en cuanto a la repartición de los cargos en la corporación municipal? Hubo un acuerdo previo, por supuesto, sobre la administración, cómo manejaríamos la administración, cómo ejerceríamos el gobierno. ¿Sí lo hay, Renato? Sí lo hay. ¿Es el 50 y 50 que me dicen desde San Pedro Sula o no? Esa es la propuesta, don Roberto. 50 y 50. De repente por ahí está el... No, fíjese que todavía no hemos planteado eso, Renato. Honestamente yo le voy a decir, pareciera que estamos como ahogándonos en un vaso de agua, ¿verdad? Porque aquí la discusión es abogado, la renuncia, ¿verdad? Abogado, pero... yo no he dicho en ningún momento que no voy a renunciar, y si don Roberto lo quiere que lo hagamos ante el CNE, que a mí me parece arriesgado para él, ante el CNE, pues lo hacemos, y antes de la toma de posesión. Yo siempre le he dado esa garantía, don Roberto. Omar, pero es que es ante el CNE que tienen que renunciar, ¿no? Sí, es que miren, la renuncia se puede hacer antes de la declaratoria de los resultados electorales, la declaratoria oficial, después de la declaratoria, después de la toma de posesión, después de un año, después de 2 años. O sea, la renuncia se puede hacer en distintos momentos, no hay un momento específico para eso. Pero si don Roberto prefiere hacerlo antes de la toma de posesión, pues se hace. Sí, ahí no hay ningún inconveniente. Pero se corre el riesgo que usted ha expuesto. Exactamente. Sí. Yo quiero enfatizar en eso, Renato, porque mire, parece que a veces don Roberto no ve el aspecto político de esto. Cuando a él lo inscribimos como candidato, reunía todos los requisitos y podíamos leerlos uno a uno, así como los leyó ahorita para ser alcalde. Todos los requisitos los reunía, pero no lo inscribieron. Ahorita reúne todos los requisitos para ser alcalde, pero pueden no inscribirlo, porque en medio de esto hay decisiones políticas. Y normalmente es una motivación política la que determina la decisión, no siempre es la norma jurídica, ¿verdad? Las cosas son como son, no como uno quisiera que fueran. O sea, ojalá viviéramos en el mundo de lo que debe ser. Nosotros vivimos en el mundo de lo que es. Y lo que es, ya lo demostró el CNE cuando no lo quiso inscribir en la primera ocasión, reuniendo todos los requisitos, y los podemos repasar ahorita aquí. Todos los requisitos los reunía don Roberto, pero no lo inscribieron. Entonces el CNE puede de nuevo repetir eso. Yo insisto que eso es arriesgado para él, que nosotros queremos que sea el alcalde. Pero las cosas han cambiado, Omar. No creo que Rixi sea un voto en contra de todo el procedimiento. No, por supuesto que no. Sí, claro. De hecho, el único voto que tuvimos a favor fue el de Rixi. Y no veo razones como para que los
liberales también boicoteen lo que ustedes han acordado. En todo caso, uno diría, por rivalidades políticas, el voto que ustedes tendrían como obstáculo sería el del Partido Nacional en el Consejo Electoral. Por eso es que no veo mayor riesgo que lleven esta situación al CNE. No creo que el escenario que hubo cuando estuvieron en Tegucigalpa, recuerda usted, el año pasado que decidieron no inscribir a Roberto, sea el mismo que tenemos hoy. El escenario que tenemos hoy es que ganaron abrumadoramente en San Pedro Sula y que a Libre le sirvió la figura de Roberto Contreras y que hubo un acuerdo entre ustedes dos con el aval de los líderes de Salvador de Honduras, de Libre y del movimiento de Roberto Contreras. No sé qué sabe usted y de qué se está jugando en esto, que teme que en caso de llegar al CNE bateen la candidatura a la alcaldía de San Pedro, o mejor dicho, el nombramiento de Roberto Contreras como alcalde de San Pedro Sula. No tengo información, Renato, más que el antecedente inmediato que, solo el antecedente. Que pasamos en noviembre. Ok. Sí, Roberto. Perdone, Renato, por un segundo, abogado. Son dos escenarios totalmente distintos. El primer escenario fue el escenario en el cual me están nombrando como candidato a elección popular bajo la bandera de la Unidad de Coalición, de Libertad y Refundación. Entonces, lejos de convertirse en una solución legal, se convirtió en un problema político. Hoy no estoy en ese escenario. Hoy estoy en el escenario en el cual el coordinador está cumpliendo con la ley y dice, este es el alcalde y este es el vicealcalde, nada más. Lo que van a revisar son los 5 puntos que ya le aclaré yo a usted, donde los requisitos los cumplo y ellos tienen que hacer lo mismo que se hizo en Piraera. Pero, abogado, mire, partamos del punto de que se da o no se da la renuncia, ¿verdad? Yo sé que Libertad y Refundación es una institución política muy fuerte. Te va a dar la renuncia, dice Omar Mengíbar, Roberto. Claro. Y que si usted quiere, antes de que tome posesión de su cargo, con todos los riesgos que esto implica ahí en el Consejo Electoral. Eso es lo que le he escuchado a Omar Mengíbar. ¿Así es, Omar? Así es, Renato. Roberto. Sí, ese es un término ambiguo, como cuando... Sí, estoy de acuerdo. Ok, perfecto, yo voy a estar de acuerdo. Mire, yo no le voy a poner la cereza a este pastel de color negro. No se la voy a poner, que quede bonito el pastel. ¿Sabe por qué? Porque estamos celebrando que el 28 de noviembre nuestro pueblo se manifestó, nuestro país Honduras se puso a la altura de países de Europa en un proceso democrático, en el cual no hubo ningún incidente y demostró una madurez política grandiosa al manifestar que queríamos un cambio en las urnas, y se dio. Entonces ahora mejor preparémonos para el 27 de enero, ir a la toma de posesión de doña Xiomara Castro de Zelaya, nuestra presidenta electa, y construyamos juntos un país mejor por nuestra juventud y por nuestros niños. El proceso de la renuncia, abogado, creo que en el desayuno lo podemos resolver. Hay cosas más importantes que podemos nosotros debatir respecto a lo importante de nuestro municipio, que son los problemas de las deudas que nos dejan, los problemas de los abortos. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que resolver juntos y yo quisiera que usted me acompañaría, que me acompañe, por supuesto, en este proceso. Usted tiene todos los requisitos y yo sé que las personas que usted está nombrando a las direcciones que Libertad y Refundación tiene derecho, tienen la misma altura que tanto el PSH va a nombrar como vamos a nombrar nosotros el Independiente. Por tal razón, una vez yo lo dije, San Pedro Sula tiene que tener 3 alcaldes: Julio Montesi, Omar Mengíbar y Roberto Contreras. Si es que no tengo ninguna duda, abogado, que usted va a cumplir con el pacto de caballeros que tenemos. Y alejemos de esto la vanidad. Disculpe si en algún momento le dije que quería tener una foto con mi esposa y mis 4 hijos como alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. No lo considero vanidad, lo considero el triunfo de una madre que apenas hizo 2º grado, pero que sacó un doctorado educando hijos. Entonces, esa madre también se sentiría orgullosa
de ver esa fotografía de su hijo. Eso es lo que estoy pidiendo yo, una fotografía con la banda, con mi esposa y mis 4 hijos, para poder contarle a mis nietos. No es ningún punto de vanidad, solo eso clamo por todas aquellas mediodías y aquellos trabajos fuertes que hice para convertirme en alcalde de San Pedro Sula, en las calles aguantando sol, aguantando lluvia, aguantando polvo, y por todo el esfuerzo económico que hice, y por todo el esfuerzo que hizo nuestro equipo de trabajo de la candidatura independiente, y sé el esfuerzo que hizo usted también. Entonces, lo único que le estoy pidiendo es, denme esa oportunidad de que esté la fotografía en mi casa, con mi familia, de alcalde de San Pedro Sula, y no hacerlo después de lo que es la toma de posesión, porque ¿de dónde voy a sacar esa fotografía yo? Vamos a transformar San Pedro Sula, vamos a luchar de la mano suya, abogado, pero también creo que tengo valor como persona y reclamo ese derecho, no por vanidad, sino por las memorias que le queden a mis hijos, nada más. Bueno, Roberto, y debe quedar claro, San Pedro Sula tendrá un solo alcalde, y ese alcalde será usted. Ni Montesi ni Mengíbar serán alcaldes. Que las cosas queden claras desde ahora. Si no después se va a arrepentir de lo que está diciendo, que San Pedro va a tener 3 alcaldes. Y le van a decir, usted dijo que San Pedro tenía 3 alcaldes. Me refiero por el valor. No, me refiero por el valor de personas que somos. A eso me refiero yo. La idea que trata de transmitir don Roberto, creo, cuando él siempre dice eso, y lo que le trata de transmitir al sanpedrano es que habrán 3 talentos al servicio del bien común, claro, al servicio del desarrollo de San Pedro Sula, y yo creo que coincidimos en eso. No, totalmente. Y bueno, yo creo que en esa reunión de las 9 de la mañana, después de que termine Frente a Frente, van a consensuar la distribución de esas direcciones dentro de la Corporación Municipal de San Pedro Sula. Miren, San Pedro Sula debe estar bien. San Pedro Sula hay que mejorarla. San Pedro Sula debe volver a ser motor. San Pedro Sula no hay que descuidarla, así que tienen una gran tarea. Y algunos se preguntan, hombre, ¿y Omar para qué está en eso si le ofrecieron la Secretaría de Gobernación? Mira, Omar, y uno se pregunta, si en ese pacto acordaron que al renunciar iba directo al gobierno central de la República, mucha gente dice, ¿y Omar por qué no acepta la Secretaría de Gobernación? Omar es un hombre con muy buena imagen en el país, dejó huellas en el Ministerio Público. Así que, por eso decía yo, si casi todos los factores a discutir esta mañana coinciden a que este asunto no se va a volver un problema que desgaste la relación entre Roberto y Omar, o que comience ya la administración municipal de San Pedro Sula con patas cojas. Estoy seguro que en la reunión de las 9 ambos se pondrán de acuerdo en esa distribución de direcciones y que tendremos esa renuncia la otra semana para que Roberto asuma la alcaldía, y si Libre propone otra vez a Roberto Contreras como vicealcalde, pues será una fórmula enorme ahí. Roberto Contreras, Omar Mengíbar, alcalde y vicealcalde de San Pedro Sula. Pausa y volvemos porque tengo invitado también a Ramón Barrios. Voy a pedirles las conclusiones a ustedes de todo esto ya, porque, y además, ¿saben qué quiero? Que me den su opinión sobre este asunto de la elección del presidente del Congreso. Yo sé que ustedes están en otra temática, resolviendo otra problemática, pero se han convertido en 2 liderazgos, y uno quiere conocer la opinión de esos liderazgos. Por favor, después de la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Invesa, nuevo Fotón Aumark S de... De inmediato damos lectura a los mensajes que nos llegan a las redes sociales Frente a Frente HN, en Facebook y en esta ocasión en Twitter. Contestando la pregunta, ¿renunciará Mengíbar? Los usuarios nos están mandando infinidad de mensajes sobre el tema y dice Henry Smith: sí,
Si entre ellos no pueden cumplir un pacto de caballeros, ¿qué puede esperar de Xiomara Castro y su alianza con el pueblo? Libre debe entender de una vez que fue el pueblo unido y no su partido el que garantizó el cambio. Nuevo Liberalismo Honduras dice: no es necesario que Mengíbar renuncie, ya que la ley permite que en ausencia del alcalde, el partido puede nominar su sustituto. Casos anteriores: César Castellanos, Vilma de Castellanos, casos del año anterior: Santa Rosa de Aguán. También nos dice Carlos Ruiz: porque al renunciar el hermano de Contreras como alcalde, automáticamente asumirá el vice. Y al renunciar quien designa al alcalde es el partido. Ezequiel Baquedano nos comenta: para mí el señor Mengíbar querrá más bien quedarse, porque le da las armas al mismo tribunal para que no reciban la renuncia del alcalde que lo sustituye. A su hermano, ese señor está haciendo trampa, dice. Además, nos comenta Jonathan Martínez: la sed de poder que demuestra Libre antes de tomar posesión los desnuda de pies a cabeza. Muchos pueden filosofar acerca de la ambición, la codicia, la avaricia, pero cuando tienen el poder al alcance, pocos pueden pararse firmes. Te saltaste un mensaje, léelo, porque si no la gente dice que sesgamos la cosa. Ok, dice aquí Walkiria: qué decepcionante, esta gente como les convenía la alianza, utilizaron la gente, qué irrespetuosos, interesados. Este abogado está igual que los diputados que no se acuerdan la palabra que le dieron a Nasrallah, creen que la gente es tonta. Miren, la verdad que en estas comparecencias surgen elementos muy intensos, pero es que yo estoy recibiendo muchos mensajes de la ciudad de San Pedro Sula. Me dicen que converse con Augusto Aguilar para que me explique lo que estaba diciendo Omar Mengíbar sobre los riesgos que hay de que de nuevo boicoteen la aspiración de Roberto Contreras. Y me dice Germán Lobo es miembro del CNE, suplente. Analice el artículo 309 de la ley electoral, especialmente el último párrafo, me dice. Analice el artículo 309 de la ley electoral, especialmente el último párrafo. Miren que ya me están parando las orejas todas estas participaciones del público. Busquemos el 309 y comuníquenme con Augusto Aguilar, por favor. Me dice el diputado Samuel Madrid. Después vamos con el 309, discúlpeme. ¿Cuál es este mensaje de Samuel Madrid, del diputado Samuel Madrid? Saludos, mi aprecio y respeto siempre. Respetaremos los acuerdos, pero Libre exige reciprocidad en el acuerdo de gobernabilidad. Es el 50% de gerencias. Ahí están sacando las uñas, ¿no? ¿Se le cumplirá este acuerdo a Libre? Uñas, ¿no? Eso es la exigencia de la base de Libre. Por eso Omar Mengíbar representa a Libre en el gobierno municipal electo por Libre. Atentamente el coordinador departamental de Libre, el diputado Samuel Madrid. Respetaremos los acuerdos. Voy a hacer un alto ahí, y Renato. ¿Sí? Sí, Roberto. Entonces ahí estamos llevando este debate a otro... Sí, ahí estamos llevando este debate, Renato, a otro tema. Es, o me das las direcciones o no te inscribo. Eso es lo que está diciendo Samuel Madrid ahí. Que él lo que quiere es que el gobierno se establezca conforme a lo dice, a lo que quiere don Samuel Madrid y el abogado Mengíbar, y de esta forma podríamos pues firmar las renuncias. Pero yo confié primero, soy un caballero y yo les voy a cumplir. Repito y reitero, les voy a cumplir con la renuncia de mi hermano, y es posible que se la lleve a presentar don Samuel, se la voy a llevar el día viernes, oye. Y los pactos de caballeros, no hablamos que primero íbamos a negociar gobiernos, hablamos primero que íbamos a renunciar y luego vamos a integrar los gobiernos como se habló. Yo no veo ningún problema en eso, pero
usted, abogado Mengíbar, también creo que es como un caballero que también le explique a don Renato y al público que ya se mandó una nómina hacia mi persona solicitando los puestos que ustedes quieren, en lo cual yo no estuve en acuerdo en cederles el auditor, porque el auditor, secretario y tesorero los pone el alcalde. Yo no puedo ceder el auditor. Entonces ya estamos hablando de otro tema. Aquí estamos hablando de negociar posiciones versus pongo la renuncia o no pongo la renuncia. El mensaje de don Samuel Madrid, actual diputado electo, es claro y conciso. Respete las negociaciones, dice. Bueno, respetemos el pacto de caballeros que teníamos en Tegucigalpa, yo se lo voy a respetar. Y es más, yo no participé en este proceso político para ganarme enemigos, todo lo contrario, fue para ganarme amigos. ¿Queremos lo mejor para San Pedro Sula? Bueno, hagamos lo que pactamos en Tegucigalpa. Eso es lo que yo propongo. Mucho respeto, abogado Samuel Madrid, se le va a respetar también a usted lo que está pidiendo, que son posiciones familiares también. Omar, ¿tiene alguna reacción sobre lo que dice? No, me parece, Renato, de verdad me da pena porque creo que se está degradando el debate. Yo creo que se está distorsionando la cosa. Mire, don Roberto, aquí a quien le toca cumplir es al partido, a usted. El hecho de que renuncie a su hermano no es que está cumpliendo usted lo que le toca. O sea, no. Al partido le toca cumplirle a usted y le vamos a cumplir. Y lo que le toca cumplirle al partido es que usted va a ser el alcalde. Pues a mí me parece que está como desviando la cuestión diciendo que si renuncia a su hermano está cumpliendo con su parte. ¿Diga? Se fue la batería, creo. No escucho a No, o sea, aquí quien le toca cumplir, Renato, en este tema del que estamos discutiendo y el que ha sido el tema del programa, es al partido. Y el partido le va a cumplir. Yo le voy a cumplir a don Roberto. Yo creo que eso no debe quedar ninguna duda y yo, honestamente le digo, estamos como dando vueltas sobre el mismo círculo, como ahogándonos en un vaso de agua. Yo he sido claro, voy a renunciar, don Roberto va a ser el alcalde. Que ese es lo que el compromiso del partido. Y don Roberto lo dijo hace un rato. Cuando el CNE le negó la inscripción, cuando fue conocida la resolución, creo que fue el 6 de noviembre, no recuerdo, pero fue los primeros días de noviembre del año pasado. En la reunión que tuvimos ese día por la noche, después de conocer la resolución, discutiendo cuáles eran las salidas que le podíamos dar a esto, don Roberto propuso, miren, el CNE ya necesitamos de esto, no me va a inscribir, y yo propongo que sea el Mengíbar quien encabece la fórmula como candidato a alcalde. Y bien lo dijo él, inmediatamente le dije, no, don Roberto, ese no es el trato es que usted va a ser el alcalde, y yo no acepto ser el candidato porque nos hemos comprometido de que usted va a ser el alcalde, y no le acepté, y él lo reconoció, él lo dijo. Después dijo don Roberto, me he convencido de que sí, ustedes son gente leal, porque yo creo que alguien le había tratado de hacer entender, con maldad por supuesto, de que eso de la negativa de su inscripción había sido una jugada del partido para sacarlo del proceso electoral a él. Y me lo reconoció don Roberto cuando dijo, cuando yo le propuse a usted que fuera el candidato y me dijo que no, me convencí de que no era una trampa y me demostró que estamos de buena fe en este proceso. Y así es, aquí estamos de buena fe, aquí nos hemos comprometido con San Pedro Sula sobre todo, y en lo que corresponda, y tómeme la palabra, Renato, don Roberto, pueblo de San Pedro Sula, pueblo de Honduras, en lo que a mí corresponde, le voy a cumplir al pie de la letra lo que pactamos. Porque yo pienso que las personas que respetan los pactos, que cumplen los pactos, solo esas personas se hacen acreedoras al respeto cuando transitan por la política. Si usted no respeta pactos, si usted no respeta acuerdos, pues pierde el respeto, pierde la credibilidad. Y yo no estoy dispuesto a eso, porque como dije al principio, el principal activo, y quizás el único que yo tengo en esta vida, es mi catadura moral, y esa no la voy a echar a perder por una cuestión como esta. Tenga la seguridad de Renato y don Roberto.
El empresario Rafael Flores me dice que los sanpedranos queremos profesionales con capacidad para manejar la corporación. No queremos políticos, más de lo mismo. Bueno, miren, ya voy a tener a Ramón Barrios, diputado electo. Don Augusto Aguilar, feliz año, doctor, ¿cómo está usted? Don Augusto. Muy bien, buenos días. Bueno, un placer estar buenos días, gracias. Programa. Muchas gracias. Mire que los sanpedranos me han dejado con algunas dudas y sobre todo Germán Lobo, que me dice que lea con cuidado el artículo 309 de la ley electoral, porque hoy Omar Mengíbar, el vicealcalde electo de San Pedro Sula, ha expuesto que tiene un riesgo. Roberto Contreras, usted sabe cómo está este asunto, que el hermano de Roberto fue el que participó en las elecciones, pero hubo un pacto para que cuando se ganara o si se ganaba, renunciase Rolando Contreras, su hermano, y Omar Mengíbar para que Roberto pudiese ser el alcalde. Pero Omar ha expuesto que hay un riesgo de que en el CNE vuelvan a hacer lo mismo con Roberto Contreras, como cuando se quiso inscribir para la alcaldía de San Pedro como movimiento independiente. ¿Existe este riesgo, don Augusto? Es que me parece que el trámite que están haciendo en este momento ya no es el periodo correcto. Debe hacerlo cuando ya tome posesión. Entonces, en ese momento es que tiene que renunciar el alcalde, y el vicealcalde solo renuncia al derecho de asumir la alcaldía. Ahora, el cambio que están queriendo hacer ahora ya no es en el Consejo Nacional Electoral. Una vez que ya se entregó la credencial, ya de ahí en adelante todas esas cuestiones son reguladas por la ley de municipalidades. ¿No es posible esto entonces, antes de la toma de posesión, hacer estos cambios? Estos cambios solo son posibles si sustentados legalmente después de que se tome posesión. Claro, porque ya esto se salió del área, del campo de la ley electoral. Si lo hubieran hecho antes, o sea, entre la elección y la entrega de las credenciales, ahí todavía se podía hacer el cambio. Pero ahora en este momento ya las corporaciones recibieron sus credenciales y hasta ahí llega el área o la jurisdicción del Consejo Nacional Electoral. De tal manera que esto, insisto, deben hacerlo después de la toma de posesión. En ese caso, renuncia el alcalde y el vicealcalde solo renuncia al derecho de asumir la alcaldía. Y eso ya tiene que hacer en el Ministerio de Gobernación. Y la plaza entonces, que queda del alcalde, quien la propone es el partido político. En este caso, Libertad y Refundación. Exactamente. Libertad y Refundación, porque fue quien inscribió al alcalde para la participación en las elecciones generales. Susténteme legalmente. De tal manera que abogado, yo quisiera hacer una consulta, abogado. De llegar a acuerdo para cumplir lo prometido, eso debe hacerse después del 20 de la toma de posesión, después del 25. Roberto, ¿usted le quiere hacer una consulta a Augusto Aguilar? Sí, yo no quiero diferir. Sí, yo le quiero hacer una consulta, abogado. Nosotros no somos, mi hermano no es un funcionario que está investido de poder todavía. El actual alcalde de San Pedro Sula es Armando Calidonio. Por tal razón todavía estamos bajo la ley del CNE, según lo que explicó el abogado Santiago Serna. Todo se tiene que hacer en el CNE y ya tenemos un hecho que se dio con el Empira, Piraera, y fue resuelto por el CNE. Entonces, nosotros vamos a pasar a la ley de municipalidades cuando seamos juramentados como alcalde. El actual alcalde de San Pedro Sula, pues es don Armando Calidonio. Y
mi hermano no puede ir a renunciar a alcalde porque no es alcalde todavía. Sí, totalmente de acuerdo. No es en este momento, por eso dije que no es en este momento, para que lo resuelva la Secretaría de Gobernación. Gracias. Es después de la toma de posesión. En este momento está un espacio en el cual ya no pertenece al ámbito de la ley electoral, porque en la ley usted va a encontrar que dice que cuando sucede un cambio de esta naturaleza por renuncia o muerte del alcalde, entonces lo sustituye el vicealcalde y el cargo que queda vacante lo compone el partido político. Pero eso dice entre el periodo de la elección y la declaratoria. Y en este caso ya la declaratoria se hizo. Entonces lo que conviene, lo que legalmente corresponde, es esperar la toma de posesión y una vez que eso suceda, presentar la renuncia ante el Ministerio de Gobernación. Por lo que sí. Bueno, ¿cómo le está costando a Roberto Contreras esa municipalidad de San Pedro Sula? ¿Qué dice el artículo 309? ¿Lo recuerda don Augusto? Y si no da producción que me lo ponga porque Germán Lobo. Pero el último párrafo me dice. El último párrafo del 309 es el que está a la derecha. Si me lo pueden ubicar aquí para leerlo. Así me dice. Póngale atención a ese último párrafo del 309. Vamos a ver qué dice. 309. En caso de renuncia, si la vacante fuere de inhabilitación o muerte de un diputado al Congreso Nacional, miembro de la Corporación Municipal o diputado actualmente centroamericano, la autoridad partidaria en este caso. Sí. Pero fíjate que ese párrafo está mal ubicado y eso ya lo hemos observado con lo que redactamos la ley. Ahí hubo un error, nosotros redactamos esa ley y ese párrafo está de más, porque ahí se está refiriendo que cuando ya están en funciones los cargos de elección popular, entonces en este caso ya el Consejo Nacional Electoral no tiene por qué regular esto. Ya se rige por la ley de municipalidades y por el reglamento por ley orgánica del Congreso. ¿Qué me dice usted que ese párrafo está de más? Me dice. Sí, ahí hay una contradicción en ese párrafo con lo que está escrito en los numerales anteriores. Eso ya lo habíamos observado nosotros. Pero eso se presta entonces a confundir más este asunto. Sí, pero para el caso concreto que estamos hablando, yo no le encuentro mayor problema. Y esa pregunta ya me la habían hecho varias veces. Y yo les dije que lo que estaban haciendo ahorita no corresponde, sino que los cambios tienen que hacerse hasta que ya haya tomado posesión y en lo cual ya el tribunal no tiene nada que hacer. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Augusto Aguilar. A la orden, a la orden. Voy a la pausa comercial. Ahora hay otro elemento, que este asunto no se puede arreglar antes de la toma de posesión, sino que hasta que asuman los cargos ya a partir del 25 de enero los alcaldes. Ahí puede renunciar Rolando y puede renunciar Omar. Bueno, qué caliente, qué enredado está este problema, ¿verdad? La pausa y volvemos. Les dije hace algunos minutos que habíamos invitado para escuchar
tu opinión, pero en el caso del Congreso Nacional del diputado electo Ramón Barrios. Pero bueno, Ramón Barrios es un prominente abogado, muy influyente en San Pedro Sula, ha salido electo diputado, tiene su programa de opinión con don Carlos Martínez. ¿Y cómo ve este asunto de la alcaldía de San Pedro Sula, Ramón? Buenos días, abogado. Buenos días a todos los panelistas, a Omar, al señor Contreras. Muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que los problemas, las diferencias se resuelven platicando en una mesa de conversación. Yo creo en Omar Mengíbar. Omar es un caballero. Si él ha establecido que va a renunciar, yo le tomo la palabra. Yo nunca he dudado de la palabra de Omar Mengíbar. Aquí el problema, y esta es mi apreciación muy particular, el problema no es la renuncia. La renuncia se puede hacer antes de la toma de posesión. Desde mi punto de vista jurídico debe hacer después de la toma de posesión, para que sea a través del Ministerio de Gobernación y Justicia, en donde el gobierno de Xiomara Castro tiene mucho más control para asegurarle que don Roberto Contreras va a ser alcalde. Esa es mi opinión jurídica. Pero más allá de eso, el pacto no es solamente las renuncias, es decir, el pacto es un paquete completo. O sea, el pacto no es solamente que Omar va a renunciar a la vicealcaldía, que el hermano del señor Contreras va a renunciar para que de manera justa, válida, porque los sanpedranos así él no ha decidido, don Roberto Contreras sea alcalde. El Partido Libertad y Refundación tiene claro eso. O sea, ese no es el problema. El problema es que el pacto también tiene un componente político de administración, de coadministración del partido con el señor Contreras. Y hasta donde yo tengo entendido, ese pacto de coadministración político todavía se está conversando. Y qué bueno pues que se esté conversando. A mí me parece que es correcto. Mire, nosotros estamos orgullosos de que Roberto Contreras vaya a ser el alcalde, nosotros estamos orgullosos que Omar Mengíbar vaya a ser el alcalde, pero también hay compromisos con nuestra militancia política. Don Roberto tiene compromisos con su militancia política. Yo estoy de acuerdo con don Roberto Contreras. Los puestos como el de tesorería, el secretario municipal, que son puestos de confianza, le corresponden a él como secretario. Pero Omar es nuestro representante, es el representante del partido en ese cogobierno, en esa alianza, y me parece que a partir de las 9 de la mañana que tienen, entiendo, una conversación pendiente, se va a comenzar a dilucidar eso. Yo no le veo mayor controversia. Yo creo que se pueden solucionar las cosas, y si se solucionan, a lo mejor antes del 25, don Roberto va a tener esa foto que quiere, ¿verdad? Que me parece que es correcto, que él quiera tener una fotografía con el bastón de mando. Yo creo que más allá de la renuncia, que es el problema, que se pongan de acuerdo tanto Omar como representando al partido. No es Omar de manera particular, no es Omar el candidato a vicealcalde o el vicealcalde electo, porque ya lo es, sino que Omar, representando al partido, representándonos a todos los sanpedranos, se siente con don Roberto un poco para entender cómo se va a distribuir, digamos, esos puestos de administración, en el entendido que los puestos como el secretario, digamos, estos puestos de confianza, don Roberto tiene una primacía en ellos. Eso es lo que yo creo. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Sí, abogado, gracias por su opinión. Me está llevando a un segundo escenario, y en el primer escenario usted no estaba, abogado. Con todo respeto le digo, el pacto que se hizo de caballeros en Tegucigalpa no era un quid pro quo, no era te voy a dar la alcaldía, pero si ganás todo esto es mío. Este fue un pacto de caballeros primero, en el cual el presidente Zelaya le dijo a mi hermano, pero si ganás me traes la renuncia a Contreras. Sí, le dijo mi hermano, palabra de Olanchano, le dijo. Y le dijo mi hermano, palabra de Olanchano. Pero no le dijo, presidente Zelaya, pero oíme, mira, vamos a negociar primero los puestos antes de renuncias, porque esta es una institución política, esto es lo otro. Eso no lo dijo presidente Zelaya. ¿O lo escuchó usted, abogado Mengíbar? No lo escuchó. Entonces, que ahora, abogado, venga usted y el abogado Samuel Madrid
hablar de que tenemos que negociar puestos, un cogobierno y todo, entonces yo estoy de acuerdo. Pero yo no voy a estar de acuerdo en que no se den las renuncias antes de, porque yo no voy a permitir que mi hermano entre en negociaciones en la municipalidad, porque él no tiene esa capacidad de negociar, porque él es un técnico, él es una persona que es un ingeniero en fabricación de equipo industrial, él no tiene nada que ver con esto. Lo tengo metido en un enredo a mi hermano y la esposa de él me dice, por favor resuélvale ese problema porque no puede dormir y ahora está con COVID también. Entonces, abogado Barrios, con mucho respeto le digo, en el primer escenario usted no estuvo, en este segundo escenario al que me están llevando, yo le puedo decir que yo no tengo ningún problema en cogobernar con Libertad y Refundación, pero recordemos que el PSH reportó más de un 30% de los votos que tenemos acreditados nosotros y debe de ser tomado en cuenta. Y en la documentación que me mandó el abogado Omar Mengíbar, a mí no consideró al PSH. Aquí las cosas tenemos que dejarlas claras. Yo no estoy molesto, yo estoy tranquilo y yo voy a cumplir mi pacto de caballero. Lo voy a cumplir esta semana. Si usted o partido o como se den las cosas no se dan, bueno, entonces el alcalde electo de San Pedro Sula va a ser el abogado Mengíbar, pero yo no voy a ser copartícipe de esto. Esto que quede bien claro. Bueno, ese es otro escenario, el que plantea Roberto Contreras. La pausa comercial. Si está pasando, está en tunota.com y hay más noticias para ustedes esta mañana. En El Mundo detienen a hombres que arrastraron a peatones desde un vehículo en marcha para hacerse virales en redes sociales. Mire qué cantidad de locos hay en el mundo. En video captan a desalmada mujer lanzando a un bebé a la basura en Estados Unidos. Boris Johnson sigue en aprietos por nuevo escándalo tras una fiesta durante el confinamiento. La Organización Mundial de la Salud dice que es prematuro considerar el COVID como una enfermedad endémica. Estas y otras noticias, así como columna de opinión, entretenimiento, todo lo encuentra en tunota.com. Vamos a la pausa y regresamos aquí en nuestro Frente a Frente. Mire, yo he recibido centenares de mensajes a mi teléfono personal. Vivian Montoya también tiene cargadas las plataformas, nuestras redes en plataformas. Las autoridades electas, me dice Guadalupe López, ya están acreditadas con su credencial del Consejo Electoral, donde les determina quién es el alcalde y vicealcalde y demás miembros de corporación, por lo cual allí deberá aplicarse la ley de municipalidades para definir la renuncia de ambos. Guadalupe tiene mucha experiencia, ha sido funcionario público, pero bien. Yo espero que la reunión que tendrán en los próximos minutos Roberto Contreras y Omar Mengíbar lleve a buen puerto los pactos que acordaron, porque no le conviene a Libertad y Refundación. Mire usted la incertidumbre que hay sobre la presidencia del Congreso Nacional y que continúe esto de la alcaldía de San Pedro Sula. Por el bien de la gobernanza, que es lo que deseamos todos los hondureños para el partido que tomará las riendas del país a partir del próximo 27 de enero. Gobernanza. Es bueno que resuelvan todas estas cosas en función de los pactos que acordaron. Aquí me están recordando unos pactos que hizo Mel en Santa Cruz de Yojoa. Dice ahí que salieron traumados de esos pactos. Esperemos que esta vez las cosas se hagan, se materialicen con esa palabra de honor que tienen mis invitados esta mañana. Termino con Omar Mengíbar. Brevemente, Roberto Contreras, porque quiero escuchar la opinión del diputado Ramón Barrios, diputado electo. Digo diputado electo para diferenciar, porque todavía no es diputado, aunque ya tiene la credencial, pero no es diputado todavía. Abogado, ayúdeme a desenredar. ¿Es diputado ya o no? Soy diputado electo. Electo, tiene razón. Correcto. Soy diputado electo. Pero fíjese que es el mismo caso. Omar es vicealcalde electo.
Claro. Entonces no le pueden aplicar la ley de municipalidades porque la ley de municipalidades regula autoridades totalmente electas. Es lo mismo, ese es el argumento de Omar. Claro. Omar, comentarios finales. Bueno, yo lo que quiero hacer es la invitación, Renato, a don Roberto, al equipo de don Roberto, a que empleemos el juicio sereno en la solución de este asunto, que desde mi perspectiva, Renato, yo honestamente no veo dónde está el problema. Pero tenemos que ser sensatos, tenemos que ser maduros. Nosotros tenemos la obligación de mostrarnos ante la población de San Pedro Sula que vamos a gobernar como personas, en primer lugar, cuerdas, en segundo lugar, comprometidos genuinamente con el interés de San Pedro Sula. Y solo hay que refrescar un poco los acuerdos. Yo creo que si nos apegamos a los acuerdos que pactamos, don Roberto y yo, don Roberto con el partido, su movimiento independiente con el partido, y nos atenemos a su cumplimiento, yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Porque yo voy a repetir lo que dije al principio, solo los que cumplimos los pactos en esto de la política nos hacemos acreedores del respeto. Si no, nos ganamos el descrédito y abonamos más a esa idea generalizada que existe de que la política es sucia, de que los políticos, sobre todo, son gente que no son de fiar. Yo quiero aportar en mi paso por la política ese grano de arena que contribuya a que la gente tenga fe en la política como esa actividad tan noble. Para mí la política es la actividad más noble que existe, porque es aquella actividad humana dirigida a resolver los problemas de la colectividad, generando participación, generando conciencia ciudadana. Entonces, esa invitación yo le hago a don Roberto, que refresquemos los pactos que hicimos, los acuerdos que hicimos, que los cumplamos, y así nos vamos a ganar el aprecio de la gente de San Pedro Sula y nos vamos a seguir mereciendo este respeto mutuo que yo, por supuesto, conservo para don Roberto y para toda su gente. Muchas gracias, Renato, por el espacio. Un saludo al abogado Ramón Barrios y a todos los que nos vieron y estuvieron pendientes de este programa. A usted, Omar Mengíbar. Don Roberto Contreras. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Agradecerle este espacio y pedirle disculpas al abogado Mengíbar por haberle solicitado que renuncie a su candidatura como vicealcalde, porque no soy yo la persona indicada a pedirle la renuncia a usted. Es el presidente Mel Zelaya que tiene que pedírsela, porque es con él que hicimos el pacto ahí en Tegucigalpa. Disculpe que yo le haya pedido la renuncia, porque yo presentaré la renuncia y será el presidente Zelaya quien tiene que tomar la decisión respecto a cómo van a quedar estas posiciones. Le agradezco mucho, un fuerte saludo, abogado Mengíbar, abogado Barrios, Renato, mi amigo, un placer. Buenos días. Buenos días, Roberto, y al expresidente Manuel Zelaya. Trate de solucionar esto rápido, ese asunto del Congreso, esto de San Pedro Sula, junto a los protagonistas, porque su esposa, la presidenta Xiomara Castro, debe aprovechar esta coyuntura que tiene el país, interna e internacionalmente, para que su gestión sea en medio de una excelente gobernanza. Que llegue a partir del 27 de enero con este ambiente favorable hacia ella, de la comunidad internacional, pero en un ambiente no tan difuso como el que estamos viviendo ahora con la elección del presidente del Congreso. Y con esto de San Pedro Sula, que también tiene que resolverse. Abogado Ramón Barrios, y este asunto de la presidencia del Congreso Nacional, ¿cómo ve usted esta situación cuando surgen diputados de su mismo partido cuestionando algunas formas en la nominación de Redondo y casi dando a entender que no lo apoyarán para presidente del Congreso? Adelante, abogado Ramón Barrios. Muchas gracias, Renato. Mire, pongo en contexto para llegar a la opinión final. El contexto es el siguiente. Antes de las elecciones generales, la presidenta Xiomara Castro, en ese momento candidata del Partido Libertad y Refundación, hace un pacto de unidad con el ingeniero Salvador Nasralla, y entre otros puntos de ese gran acuerdo que se firma era que el ingeniero Salvador Nasralla
le iba a proponer un candidato a la presidenta Xiomara Castro para que ésta diera su aval y que fuera el candidato del partido a la presidencia del Congreso Nacional. Ese fue el pacto que en términos generales se difundió por los medios de comunicación y que los diputados, digamos, los candidatos a diputados, en ese momento nos dimos cuenta. Palabras más, palabras menos, pero sabíamos que había un acuerdo y ese punto en específico lo conocíamos. Entonces, llega el momento en que Xiomara Castro abrumadoramente ha sacado 1.700.000 votos. Reconocemos en el Partido Libertad y Refundación y de manera particular que ese 1.700.000 votos no solamente son nuestros simpatizantes y nuestros militantes del Partido Libertad y Refundación, sino que Xiomara Castro despertó la esperanza del pueblo hondureño, hubo un efecto psicológico en el pueblo hondureño de irse con la presidenta que iba a ganar, un efecto de los independientes, de los jóvenes, de los indecisos en apoyar a Xiomara Castro. Es decir, que Xiomara Castro representa 1.700.000 votos y no solamente representa a los militantes y simpatizantes del Libre, con una enorme legitimidad. Entonces, viene la siguiente parte del pacto. El ingeniero Salvador Nasralla le ha dado el nombre de quien, como se había acordado, quién es el nombre del Partido Salvador de Honduras para que encabece la presidencia del Congreso Nacional. Xiomara Castro ha recibido ese nombre y públicamente ha hecho la propuesta cumpliendo el pacto. Ha dicho, miren, mi partido, el Partido Libertad y Refundación, yo en condición de presidenta electa, el nominado para que sea presidente del Congreso Nacional es el ingeniero Luis Redondo. Y cumple el pacto, ¿no? Proponiéndonos a los diputados al Congreso Nacional, que al final somos los que vamos a elegir, eso lo tenemos claro. Entonces, ¿qué pasa en el Partido Libertad y Refundación? Que yo no tengo mayor preocupación porque es un proceso dialéctico, como debe ser. Hay tres grupos, y yo lo tengo que decir aquí de manera frontal. En el Partido Libertad y Refundación, de los 50 diputados electos, hay un grupo, en el cual me incluyo, que nosotros decimos, la candidata electa, Xiomara Castro, ha hecho la proposición del ingeniero Luis Redondo, y nosotros, como partido, como el Partido Libertad y Refundación, como suscriptores, el coordinador general del partido, el presidente Zelaya, también la presidenta electa Xiomara Castro, vamos a pactar, vamos a cumplir ese pacto, porque la palabra empeñada, y en este caso la palabra de Xiomara Castro, se cumple. Y nosotros, de manera libre, independiente, y como militantes también del Partido Libertad y Refundación, decimos, muy bien, vamos a cumplir ese pacto. Ese es un grupo en el cual me incluyo. Hay un segundo grupo que tiene argumentos, me parecen serios, dialécticos, dicen, un momentito, nosotros no conocíamos, digamos, los detalles de ese pacto, nosotros somos 50, es la bancada mayoritaria del Congreso Nacional, somos 50, y cómo es que el partido que tiene 50 diputados electos le va a entregar la presidencia a una bancada que solamente tiene 10 diputados. Este sería uno de los primeros casos en la historia parlamentaria del mundo en donde una bancada que tiene 50 diputados le entrega la presidencia a una bancada que solamente tiene 10. Ese es el segundo caso. Y el tercer grupo son los que no se han pronunciado públicamente, que no han exteriorizado su opinión. Esos son, digamos, los tres grupos que hay de los 50 electos del Partido Libertad y Refundación. Yo me encuentro de manera particular en el primer grupo, en los que creo que debemos cumplir el pacto que Xiomara Castro había cumplido. A mí me parece que este proceso es dialéctico hasta ese momento. Nosotros vamos a tener como bancada el 18 y el 19, más o menos por ahí, una reunión, ya los 50 diputados electos, con la presidenta Xiomara Castro, y si ya está restablecido también con el coordinador general, vamos a poner nuestras controversias, nuestras divergencias, nuestras coincidencias, vamos a discutirlas dialécticamente, pero yo le puedo asegurar, Renato, que después de esa reunión de la bancada del Partido Libertad, vamos a sacar un solo posicionamiento, y yo espero que el posicionamiento sea el que
ha comprometido a la Xiomara Castro, la presidenta, que con 1.700.000 votos tiene la suficiente legitimidad como para cumplir el pacto, porque así lo ha establecido, porque lo ha cumplido hasta ahora, y nosotros de manera independiente hacerle cumplir la palabra de honor. Muchas gracias, abogado Ramón Barrios, diputado electo. Pausa comercial. Retornamos para despedirnos. Y termino con una buena noticia que nos proporciona el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El triaje donde funciona el bazar del sábado vuelve a abrirse. Se reabre el triaje que financia el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en el local donde funciona el bazar del sábado, porque han crecido los casos de la COVID. Así que a partir del próximo jueves, ese triaje que financia el COEP será habilitado en la zona del bazar del sábado. A todos, muchas gracias, buenos días. La mañana del 5 a continuación en la pantalla líder de Honduras.